¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que parecen avanzar rápido en su vida financiera, mientras que otras trabajan duro pero no logran salir adelante? La respuesta está en la educación financiera. Y no hablamos de fórmulas complicadas o de ser un experto en economía. Hablamos de reglas simples, universales, que cualquiera puede aplicar sin importar cuánto gane o en qué país viva. La educación financiera moderna no es un lujo, es una necesidad. El mundo ha cambiado, ya no existe el mismo nivel de estabilidad laboral de hace 30 años. Los precios suben constantemente y las deudas están al alcance de un clic con una tarjeta de crédito. Si no aprendes a manejar tu dinero con inteligencia, corres el riesgo de trabajar toda tu vida sin lograr verdadera libertad. Por eso, hoy quiero compartir contigo las 10 reglas de oro de la educación financiera moderna. Son principios que los ricos aplican a diario y que marcan la diferencia entre vivir ahogado en deudas o construir un futuro sólido. Y lo mejor, son reglas fáciles de entender y aplicar, incluso si hoy no sabes nada de finanzas. Regla 1. Gasta menos de lo que ganas. Parece obvio, pero la mayoría no lo cumple. Muchas personas ganan 1,000 y gastan 1,100. Eso se llama vivir a crédito, y es el camino más rápido hacia el fracaso financiero. Ejemplo. Simple en sí, ganas $2,000 al mes y gastas 1,900. Estás avanzando. Si gastas 2,100, aunque no lo notes, cada mes te entierras un poco más en deudas. La clave es clara: nunca gastes más de lo que ingresa a tu bolsillo. Y si puedes, ahorra al menos un 20% de tu sueldo. Regla 2. Paga tus deudas lo antes posible. Las deudas son como un grifo que nunca cierra mientras duermes. Siguen generando intereses. La tarjeta de crédito, por ejemplo, puede cobrarte un 30% o más anual. Eso significa que por cada $1,000 que debes, terminas pagando 1,300 o más. Imagina que estás llenando una piscina con agua tu dinero, pero al mismo tiempo, hay un agujero que filtra constantemente tus deudas. No importa cuánto trabajes para llenarla, siempre se vaciará. Por eso, una regla de oro es salir de deudas rápido, empezando por las que tienen intereses más altos. Regla 3. Que tu dinero trabaje para ti. El dinero que solo se guarda en una cuenta bancaria pierde valor con el tiempo por la inflación. Lo que hoy compras con $100, dentro de 10 años, podría costar 150 o más. La única forma de vencer esto es invirtiendo, y no hablo de volverte un experto en bolsa de valores. Hay opciones simples, fondos indexados, bienes raíces, bonos, o incluso empezar un pequeño negocio. Ejemplo práctico: si inviertes $200 al mes con un rendimiento promedio del 8% anual, en 20 años tendrás más de $110,000. Esa es la magia de dejar que el dinero trabaje por ti. Regla 4. Ten un fondo de emergencia. La vida es impredecible. Puedes perder tu empleo, enfermarte o enfrentarte a un gasto inesperado. Si no tienes un fondo de emergencia, terminarás usando tarjetas de crédito o préstamos que te endeudarán aún más. La recomendación es tener al menos de 3 a 6 meses de tus gastos básicos guardados en una cuenta accesible. Esto no es para invertir ni gastar en vacaciones, es un salvavidas financiero. Ejemplo: gastas 1,000 al mes. En lo básico, tu fondo de emergencia debe ser entre $3,000 y $6,000. Regla 5. Págate a ti primero. La mayoría de la gente gasta primero y ahorra lo que sobra. ¿Sabes cuál es el problema? Que casi nunca sobra. La regla moderna es: págate a ti primero. Apenas recibas tu sueldo, separa un porcentaje fijo para ahorro e inversión. Hazlo antes de pagar cuentas, antes de gastar en entretenimiento. Ejemplo: ganas $1,500, separa al menos 150 o 200 en cuanto recibas tu salario. Hazlo automático y verás cómo crece tu capital con el tiempo. Regla 6. Diversifica tus ingresos. Depender de un solo empleo es arriesgado. Si lo pierdes, pierdes todo. Los ricos lo saben, por eso tienen varias fuentes de ingreso en inversiones, negocios, regalías, rentas. Tú también puedes empezar poco a poco. No necesitas ser millonario. Puedes vender un producto online, dar clases, invertir en un fondo o monetizar un hobby. Ejemplo: si tu sueldo es de $1,200 y logras generar 300 extra con un ingreso secundario, no solo tendrás más estabilidad, sino también más dinero para invertir. Regla 7. Evita las compras impulsivas. ¿Cuántas veces has comprado algo solo porque estaba en oferta, pero luego casi ni lo usaste? Eso se llama compra impulsiva. Una técnica práctica es la regla de las 24 horas. Si ves algo que quieres comprar, espera al menos un día antes de hacerlo. Muchas veces, al día siguiente ya no lo quieres tanto, y ahorras ese dinero. Recuerda, cada compra impulsiva hoy es menos dinero invertido que podría haberte dado frutos mañana. Regla 8. Invierte en ti mismo. El mejor activo que tienes eres tú. Mientras más habilidades adquieras, más valor tienes en el mercado
y más dinero podrás generar. Esto puede ser aprender un idioma, mejorar tu oratoria, desarrollar habilidades digitales o incluso aprender sobre inversiones. Ejemplo, Juan era mesero y ganaba $1,000 al mes. Decidió invertir 300 en un curso de marketing digital. Un año después, trabajaba en una agencia y ganaba 2,500. Esa fue su mejor inversión. Regla 9 en planea a largo plazo. Muchas personas solo piensan en pagar las cuentas del mes, pero la educación financiera moderna exige mirar más lejos. ¿Qué pasará en 5, 10 o 20 años? Si empiezas a invertir para tu retiro a los 25, necesitarás mucho menos esfuerzo que si lo haces a los 40. El tiempo es tu mejor aliado. Ejemplo sencillo. Alguien que invierte 200 al mes desde los 25 hasta los 35 y luego deja de invertir. Tendrá más dinero al jubilarse que alguien que empieza a los 35 y sigue invirtiendo hasta los 65 en regla 10 en TEN. Objetivos financieros claros. No puedes avanzar si no sabes hacia dónde vas. Definir metas financieras claras te da motivación y enfoque. Ejemplo, tu meta puede ser ahorrar 10,000 en 2 años para el enganche de una casa, o juntar 50,000 en 10 años para iniciar un negocio. Escribe tus metas, ponles plazo y divídelas en pasos pequeños. Eso convierte un sueño en un plan real. En resumen, estas 10 reglas de oro de la educación financiera moderna no son complicadas, pero sí poderosas. Y lo más importante, y no tienes que aplicarlas todas al mismo tiempo. Empieza con una o dos, y poco a poco verás cómo tu vida financiera cambia. El dinero no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo administras, cómo lo proteges y cómo lo multiplicas. Si aplicas estas reglas, no solo tendrás estabilidad, tendrás libertad. En el primer bloque conociste las 10 reglas de oro de la educación financiera moderna. Ahora vamos a profundizar en cómo aplicarlas en tu día a día, qué errores debes evitar y cómo puedes dar pasos concretos para que estas reglas no se queden solo en teoría, sino que se conviertan en un cambio real en tu vida. Lo importante aquí es que no necesitas ser millonario para comenzar. Tampoco tienes que ganar un sueldo enorme. Lo que necesitas es disciplina, constancia y la mentalidad adecuada. Vamos a verlo con ejemplos prácticos. ¿Cómo aplicar la regla 1 gasta menos de lo que ganas? La mayoría piensa que ahorrar significa dejar de disfrutar, pero en realidad, ahorrar significa gastar de forma inteligente. Ejemplo simple. Imagina que cada mes gastas 200 en salidas a comer. No se trata de eliminarlo por completo, pero si reduces a la mitad, ya tienes 100 más para tu ahorro. Y si haces lo mismo con otros gastos, como el café diario o la suscripción que no usas, en conjunto, puedes liberar 300 o 400 al mes. Eso es lo que diferencia a quien avanza financieramente de quien vive estancado en uno, controla sus gastos, el otro no. ¿Cómo aplicar la regla 2 en paga tus deudas lo antes posible? Salir de deudas no se logra de un día para otro, pero sí con una estrategia clara. Existen 2 métodos muy usados. Método bola de nieve. Pagas primero la deuda más pequeña, sin importar la tasa de interés. Esto te da motivación porque ves resultados rápidos. Método avalancha. Pagas primero la deuda con mayor interés. Aunque puede tomar más tiempo ver progreso, ahorras más dinero a largo plazo. Ejemplo práctico. Si debes 2,000 en tarjeta con 30% de interés y 500 en un préstamo con 10% de interés, lo más inteligente es liquidar primero la tarjeta. El error más común es pagar solo el mínimo. Así nunca terminas de pagar, y al final entregas más dinero en intereses que lo que realmente pediste prestado. ¿Cómo aplicar la regla 3 en CAS? Que tu dinero trabaje para ti. Invertir puede sonar complicado, pero hay caminos sencillos para empezar. Fondos indexados AMPETO son carteras que replican el mercado. No necesitas ser experto y suelen dar buenos resultados a largo plazo. Business Races. No tienes que comprar un edificio. Puedes empezar con pequeños terrenos o incluso invertir en fondos inmobiliarios, negocios digitales, vender cursos, ebooks o productos online. Ejemplo cotidiano. Si en lugar de gastar 50 en una cena cada semana, decides invertirlo en un fondo de inversión, en un año ya habrás invertido 2,600 AN con intereses compuestos. Eso puede duplicarse en pocos años. ¿Cómo aplicar la regla 4 en TEN? Un fondo de emergencia. Un error común es creer que con una tarjeta de crédito estás protegido. Pero no es así. La tarjeta es deuda, no ahorro. Un ejemplo real. Ana tenía un ingreso estable y decidió no tener fondo de emergencia. Un día perdió su trabajo y, en lugar de estar tranquila, tuvo que endeudarse 3,000 en tarjetas para sobrevivir. Le tomó más de 2 años salir de esa deuda. En cambio, Carlos tenía guardado 5,000 en un fondo. Cuando perdió su empleo, no se desesperó. Pudo cubrir gastos por meses sin endeudarse. La diferencia no está en cuánto ganas, sino en cómo te preparas. ¿Cómo aplicar la regla 5?
Págate a ti primero. Este principio es poderoso porque cambia tu mentalidad. Cuando te pagas a ti primero, te das prioridad. Ejemplo práctico: si ganas 2,000. Al recibir tu sueldo, aparta 200 para ahorro e inversión antes de pagar cuentas o gastos. Hazlo automático, con una transferencia programada. El error más común es ahorrar lo que sobra. ¿Y qué suele sobrar? Nada. Por eso, esta regla es clave para empezar a construir riqueza real. ¿Cómo aplicar la regla 6? Diversifica tus ingresos. El error más grande es depender de un solo empleo. Si ese ingreso desaparece, tu estabilidad también. Hay días simples para diversificar. Vender un producto artesanal o digital. Invertir en fondos accesibles desde 10 o 20 dólares. Crear contenido en redes que pueda monetizarse en el futuro. Ejemplo: Laura trabajaba como contadora y decidió abrir un canal de YouTube sobre educación financiera básica. Al principio no ganaba nada, pero después de un año, empezó a generar ingresos pasivos por publicidad. Ese dinero extra lo reinvertía, y con el tiempo se convirtió en una fuente estable. ¿Cómo aplicar la regla 7 en Evita las compras impulsivas? El marketing actual está diseñado para hacerte comprar cosas que no necesitas. El truco es detenerte y preguntarte, ¿realmente lo necesito? Ejemplo: si entras a un centro comercial y ves un televisor en oferta, piénsalo 2 veces. Si no estaba en tu plan Anahoro, es un gasto innecesario. Un buen consejo es hacer una lista de compras antes de salir de casa. Eso evita que te dejes llevar por la emoción del momento. ¿Cómo aplicar la regla 8? Invierte en ti mismo. El mejor retorno de inversión está en tus habilidades. Ejemplo: invertir 200 en un curso de Excel avanzado puede abrirte puertas a un mejor empleo o a un aumento de sueldo. Ese curso se paga solo en el primer mes de tu nuevo ingreso. El error es pensar que capacitarte es un gasto. En realidad, es una inversión en tu futuro. ¿Cómo aplicar la regla 9 Planea a largo plazo? Muchos piensan solo en sobrevivir al mes. Pero si no planeas el futuro, llegarás a él sin preparación. Ejemplo práctico: María y Luis tienen 25 años. María empieza a invertir 200 al mes desde hoy. Luis espera hasta los 35 para empezar, pero invierte 300 al mes. ¿Quién crees que tendrá más dinero a los 65? La respuesta: a María, porque el tiempo es más poderoso que la cantidad cuando hablamos de interés compuesto. ¿Cómo aplicar la regla 10 ante objetivos financieros claros? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino parece correcto. Ejemplo: decir, quiero ahorrar más, no es un objetivo. Decir, quiero ahorrar 10,000 en 3 años para comprar un auto sin deudas, sí lo es. El error más común es no ponerle fecha a tus metas. Sin plazos, las metas se quedan en deseos. Errores comunes: al aplicar estas reglas, creer que necesitas mucho dinero para empezar, pensar que ahorrar es suficiente y no invertir. No, ser constante. Aplicar las reglas un mes y olvidarlas al siguiente. Compararte con otros y gastar para aparentar. No llevar registro de tus avances. Ejemplo práctico: ¿cómo aplicar las 10 reglas en un plan de un año? Imagina que ganas $1,500 al mes. Este podría ser tu plan: en gastar solo $1,200 al mes. Ahorrar e invertir 300 cada mes. Pagar deudas de tarjetas en los primeros 6 meses. Construir un fondo de emergencia de $4,500 en un año. Empezar un ingreso extra que genere al menos 100 al mes. Al final del año, no solo habrás mejorado tu estabilidad, sino que estarás construyendo tu camino hacia la libertad financiera. En conclusión, las 10 reglas de oro de la educación financiera moderna no son complicadas, pero sí requieren disciplina. No se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de tomar pequeñas decisiones inteligentes todos los días. Cada dólar que ahorras, cada deuda que eliminas, cada inversión que haces y cada habilidad que adquieres te acerca más a la libertad financiera. El secreto no está en ganar más dinero, sino en aprender a usar el que ya tienes de manera estratégica. Y si logras aplicar estas reglas con constancia, estarás en el grupo pequeño de personas que no solo trabajan por dinero, sino que logran que el dinero trabaje para ellos.